Si compraste una hortensia y no sabes qué hacer con ella después de la floración, hoy te comparto cómo hacerle una poda de rejuvenecimiento para que esta te vuelva a dar unas flores espectaculares y lo mejor es que también les salgan más tallos. Lo primero que yo hago es desinfectar mis tijeras, le pongo alcohol al 70%, tengo listo y aquí les voy a compartir algo. Si tú ya le hiciste la poda drástica hasta la parte de abajo y se siguen secando los tallos, entonces le sigues cortando toda esta parte seca para empezar a tener nuestra poda de rejuvenecimiento. Bueno, aquí te comparto que ya han empezado a salir todos estos tallitos y todas estas partes secas, entonces las vamos a empezar a cortar. Te consigues una cortadura que tenga buen filo y aquí empiezas a quitar todas estas partes secas que tiene tu hortensia de esta manera. Bueno, aquí esta hojita se ha extendido y como puedes ver ya va a empezar a tener la floración. Aquí esta le he pasado en maceta pequeña. ¿Por qué? Porque hay lugares donde nosotros queremos tener una hortensia pero no hay mucho espacio, entonces la podemos tener en una maceta pequeñita, así que sus flores también van a ser un poco pequeñas, no tan grandotas como cuando las tenemos en macetas grandes. Aquí empiezan a salir otros brotes. Por ejemplo, si tú ya ves que esta planta está un poco débil, también puedes empezar y cortar esta parte. Yo no la quiero cortar porque quiero saber o me quiero acordar de qué color era esta hortensia. Te quiero compartir también, miren, yo he cortado esta flor de este lado y le he hecho toda la poda a este lado. Miren, acá están los troncos en la parte de abajo y los gajitos que se van cortando, yo los voy cortando y los voy colocando acá, que no enraizan rápidamente, sino simplemente él va a empezar a tener estas yemas, los coloco y les doy un tiempo para que este me empiece a dar raíz. Bueno, acá de este tronco, de esta poda de rejuvenecimiento que le hice, tiene 1, 2, 3, 4 tallos y acá corté estos, vas a ver las ramificaciones que esta tiene y también ya va a empezar a florecer. ¿Por qué te comparto esto? Porque hay ocasiones en las que nosotros decimos, no, es que pobrecita la planta, se nos va a morir. No, sucede que a estas plantas hay que hacerle las podas de rejuvenecimiento. ¿Para qué? Para que estas vuelvan a tener nuevos brotes. ¿Por qué te comparto esto? Porque si tú ves una flor, esta flor se muere, aquí tú la cortas y los tallos nuevos son los que vienen a dar otra vez la floración. Yo te comparto esto, ¿por qué? Porque a mí a veces al comienzo no me gustaba cortarle las flores y a veces la planta empezaba a ponerse fea, las hojas también, y con esto la incentivamos a que ella también vuelva a tener más ramificaciones. Bueno, ahora, si tú ves aquí en la parte de adentro de esta ramificación, cuando le hacemos poda, también ella empieza a tener otras floraciones, pero más pequeñitas. No pasa nada, ¿por qué? Mientras estas van muriendo, estas de abajo van a seguir floreciendo. Por eso es que yo les comparto que con estas hortensias hay que tener cuidado cuando ya empiezan a tener sus flores marchitas, y aquí es una muestra de ello, que cuando tú ya tienes tu flor y le empiezas a cortar, entonces vienen tallos nuevos para no empezar a que la planta se nos vaya a morir por completo o que de pronto se nos desgaste mucho. Bueno, otra cosa que debes tener cuidado es lo siguiente, y para que no cometas errores en el abono. ¿Qué sucede? Resulta que a esta hortensia le podemos colocar borra de café, ceniza, y la mantenemos bonita con buenas flores y todas estas cuestiones de los alimentos de nuestra planta. ¿Qué sucede? Que lo estamos haciendo mal. Nosotros a veces colocamos la ceniza o el café de esta manera, lo colocamos ahí y resulta que esto, en vez de hacerle bien, este café o la ceniza se sigue compactando y a veces cuando la dejamos muy cerca al lado de la planta, a la raíz, esto nos puede quemar. Entonces, ¿qué hacemos? Esto hay que revolverlo súper bien con el sustrato y hacerlo hacia la orilla. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros empezamos a colocarle la ceniza muy cerca de la planta, al menos que tú la revuelvas con todo el sustrato en cantidades pequeñas, no te quema la planta. Pero si le colocas el café y la ceniza muy cerca de la raíz, esto te puede traer consecuencias a nuestra planta. Bueno, ¿qué sucede? Cuando ya tenemos nuestra hortensia, tenemos la posibilidad de ponerla en el agua lluvia, donde le dé el sol. Esto la va a poner así de frondosa. Si no tenemos la posibilidad de llevarla al sol y que le caiga agua lluvia para que le mantenga la humedad, entonces tu planta va a ser un poco más pequeñita. Como a esta hortensia le gusta el riego frecuente, entonces nosotros la vamos a regar cada 4, cada 5 días de esta manera, o si no, cuando ella avise en sus hojas. ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas a regar demasiado, esta empieza a tener encharcamiento y allí se empieza como a dormir. Entonces nosotros creemos que la planta tiene falta de agua y empezamos a regar y resulta que es que las raíces tienen pudrición y por eso la planta se empezó a dormir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si seguimos todos estos consejos para la poda de rejuvenecimiento y empezamos a colocarle el abono, esta es la planta que vamos a lograr en muy pocos meses. Y también, si tienes la posibilidad de colocarla en un lugar al aire libre, lo puedes hacer, o si no, también la puedes colocar al lado de una ventana y esta también te va a florecer.